El número de maniobras en venta de baños era bastante numeroso. Además de los tractores de maniobras que pudimos ver en la primera parte de la serie, también hemos podido ver en el anterior vídeo de venta de baños, mejor dicho, donde pudimos ver tractores de maniobras muy interesantes, también se podían ver a las Yeye, que eran locomotoras mixtas, y a menudo se las podía ver por aquí, por venta de baños, moviendo vagones para arriba y para abajo. Locomotora 308-013 de Renfe, haciendo maniobras en la estación de venta de baños en los primeros años 80. Unas locomotoras que posiblemente han sido las mejores locomotoras diésel de tipo mixto que ha tenido Renfe. Una mecánica bastante sólida, fácil manejo y bastante potentes para el poco peso y el pequeño tamaño que tiene esta locomotora. Inolvidables las Yeyes. Mismo lugar, mismas fechas, y aquí podemos ver a una locomotora inglesa de la serie 277 haciendo una maniobra después de haber dejado un tren de mercancías en esta estación. Se veía mucha diversidad de material en venta de baños, pero las inglesas de tracción eléctrica eran las más habituales para los trenes de mercancías. Ya en los trenes de viajeros, las bitensión 279, 289 y las 269 también, de 3000 voltios de corriente continua, se veían mucho en venta de baños. Una situación que cambió a finales de los 80 cuando se abrió la variante de Magaz, una especie de triángulo para evitar el paso de muchos trenes e impedir las inversiones de marcha que a menudo se realizaban en esta gran estación. Otra imagen de otra locomotora Yeye, la 308-013. Una locomotora que se veía por aquí entre edificios y un montón de instalaciones que tuvo la estación de venta de baños. Hoy en día, prácticamente, únicamente se conserva uno de los edificios de viajeros. Esta estación llegó a tener dos naves independientes y también un montón de edificios bastante antiguos que procedían de la Compañía del Norte y que desgraciadamente desaparecieron. El destrozo de la alta velocidad y también la política de Renfe respecto al patrimonio redujo bastante el número de edificios y de instalaciones valiosas que tuvo este gran nudo ferroviario. El nombre de venta de baños viene del antiguo pueblo de Baños, que se encuentra a muy pocos kilómetros de donde está la estación. Ese pueblo tuvo una venta donde paraban las diligencias, una especie de hotelito del siglo XIX donde paraban carruajes, viajeros, diligencias y demás cosas. Y muy cerca de aquella famosa venta se construyó la actual estación que revolucionó por completo esta localidad palentina. Los camellos de la serie 592, a finales de los 80 y principios de los 90, tenían bastante radio de acción. Tenían base en Salamanca y unían la capital charra con León y también con Bilbao. Precisamente a la capital bilbaína iba este tren fotografiado, el 592-049, imagen de principios de los 90. Una lástima que pocos años después los camellos charros que iban a Bilbao y a León fueron suprimidos y se quedaron para hacer servicios en Valladolid y Palencia. Ojalá con el tiempo volvieran estos servicios a Bilbao y a León directos, ya que hacían un gran servicio para unir el oeste español con la zona norte. En venta de baños también tenía parada el mítico Iberia Expreso. Aquí lo vemos, con la locomotora 333-081 de Renfe, largo recorrido, haciendo su parada en la estación, en agosto de 1999. Ya en esa época se empezaba a cambiar el look, la estética del largo recorrido por la de grandes líneas, y más adelante estas locomotoras cambiarían de colores. Fantástica imagen. Las 333 del depósito de Salamanca con los trenes de viajeros solían finalizar
su trayecto el Miranda de Ebro, mientras que en trenes de mercancías, muchas veces y muy a menudo, las 3000 finalizaban aquí su trayecto en Venta de Baños. También se podía ver a las 319, con trenes mercantes bastante famosos. Aquí vemos el tren El Teco, tren expreso de contenedores, Vilarformoso, Irún-Hendaya. Un tren que se hizo bastante famoso en la década de los 90. Era un tren químico. Muy querido por los aficionados porque normalmente circulaba los fines de semana, cuando la mayoría de los aficionados tenían tiempo para hacer fotos de trenes. Locomotora 319-327 de Renfe, pillada en Venta de Baños el 21 de abril del año 2004. Ya le quedaba poco tiempo a este tren. Otro clásico que se podía ver durante unos años en la estación venteña. El mítico talgo Miguel de Unamuno, Salamanca-Barcelona, traccionado por una locomotora 333-081 de Renfe, Grandes Líneas. Imagen del 6 de julio del año 2006. Desde que se eliminaron en Medina del Campo los cambios de tracción, las 333 de Salamanca solían llegar hasta Miranda de Ebro, dando tracción a los trenes de viajeros. En la década de los 90, las 333 salmantinas redujeron su número, pero sin embargo aumentaron su radio de acción, y no solamente con los trenes de viajeros, también con los de mercancías, que muchas veces llegaban a la zona de Santander, León, incluso Asturias, con trenes de mercancías, y bastante pesados además. Con el declive de los viejos tractores de maniobras, tomaron el relevo en Venta de Baños los tractores de la serie 310 de Renfe, que estuvieron muchos años funcionando en Venta de Baños. Todavía se puede ver alguno que otro. Imagen tomada el 6 de julio del año 2006. La locomotora 310-039, aunque ya era de Adif en esa época, procedía de Cargas Renfe, la unidad de negocio para mercancías de tipo granel. Aunque también la estación de Venta de Baños pudo ver y admirar las locomotoras de la serie 311, una estación que ya desde los años 90 había perdido bastantes maniobras, ya que gracias a la variante de Magaz ya no había tantas inversiones de marcha ni tanto movimiento para maniobras. Las locomotoras japonesas de la serie 269 y similares, también de la serie 279 y 289, fueron las líderes indiscutibles de la mayoría de los tráficos que pasaban por la estación venteña. Ya en su última época, las 269 pasaron a denominarse 269-900, una especie de nueva subserie reformada para alargar su vida útil. Unas locomotoras que normalmente trabajaban en parejas para largos trenes de mercancías y así poder igualar un poco en potencia a las locomotoras de la serie 253 que ya empezaban a funcionar por entonces. También el alargamiento de los trenes mercantes y el tonelaje pues hizo que Renfe optara por poner en parejas buena parte de la serie 269. Y de un clásico nos vamos a otro clásico, la serie 251. Unas locomotoras que desde que empezaron a circular en 1982 y fueron asignadas al depósito de Oviedo, realizaban buena parte de los trenes mercantes del noroeste español. Y cómo no, aquí vemos a una 251 en la década de los 2000 dando tracción a un tren de contenedores. Unas locomotoras que durante muchísimo tiempo hacían recorridos bastante largos. Había trenes siderúrgicos procedentes de Asturias que llegaban a Sagunto sin cambio de locomotora. Por Venta de Baños eran muy numerosos tanto los trenes siderúrgicos como los trenes Teco, trenes expresos de contenedores. Y a menudo ni siquiera había maniobra de cambio de locomotora. Simplemente seguían
a su destino. Unas locomotoras que tenían una fantástica autonomía y una fantástica mecánica de origen japonés Mitsubishi. Y aquí vemos a una de las parejas de las locomotoras 269, una estampa muy típica de los años 2000. Sin lugar a dudas, fueron las locomotoras más visibles que han circulado por venta de baños, desde que las líneas vascas se transformaron a 3000 voltios en corriente continua. Eso hizo que hubiera un declive de las antiguas locomotoras Pitensión 279 y 289 y le dio el reinado duradero a las locomotoras de la serie 269. También de tecnología Mitsubishi. Estas eran las japonesas y las 251, las japonesas y media de 3 bogies. Sin lugar a dudas, la tecnología japonesa dio un fantástico resultado en los ferrocarriles españoles. La entrada de España en la Unión Europea en 1986 y las medidas proteccionistas que tenía la Comunidad Económica Europea por entonces prohibía que los países miembros pudieran comprar material japonés. Además, que lo cierto es que el material japonés que adquirió Renfe ha sido muy superior al adquirido a otras naciones europeas. Ya en la década de los 2000 empezaron a circular las primeras locomotoras de la serie 253 de Renfe, unas locomotoras muy potentes y muy avanzadas en su electrónica. De hecho, son las locomotoras que mejor tracción y control de tracción tienen en vía. Tener un sistema antipatinaje para poder dar tracción a largos trenes de mercancías les dio una enorme ventaja sobre el resto de locomotoras. Estas locomotoras de la familia europea Trax son locomotoras muy duras, bastante fiables, que aunque las veamos bastante feas y bastante pintorrejeadas, son locomotoras que a nivel interno y mecánico funcionan francamente bien. Antes habíamos visto a las japonesas destinadas a los trenes de mercancías, pero hubo muchas que se pintaron en estos llamativos colores de Renfe Grandes Líneas y a menudo daban tracción a los trenes Talgo que pasaban por venta de baños. Una década de los 2000 donde no había llegado todavía la alta velocidad y donde la unidad de negocio de Grandes Líneas tenía muchísimos trenes que iban hacia el norte. No solamente trenes Talgo de Grandes Líneas, también circulaba bastante material convencional como hemos visto en anteriores fotografías. Incluso hubo trenes de tipo Intercity formados por locomotoras 269 y material convencional de la serie 9000. Pero fue algo que no duró demasiado tiempo. La serie 252, en un principio, en los años 90, iba a ser la gran locomotora para trenes de viajeros, pero en la mitad norte de España no dieron un resultado excesivamente bueno. Estas locomotoras fueron probadas en el puerto de Pajares, en Asturias, los resultados no fueron los esperados y eran locomotoras que tenían bastantes problemas a la hora de subir líneas ferroviarias con muchas rampas y los puertos de montaña en general. Eran locomotoras más corredoras y alguna que otra se la podía ver que podría llegar hasta Miranda de Ebro. Aquí vemos a la 252-016, todavía con el logotipo de Grandes Líneas, dando tracción a uno de los primeros trenes Talgo que recibió la decoración de Renfe Operadora, el blanco con las franjas violetas de la nueva imagen por entonces.